el tejido adiposo. Tejido adiposo. En papel es una clase relativamente sencilla, medio corta, así que bueno, quizás les sirva para ustedes pues bajar un poquito las revoluciones. Aparte que es relativamente sencillo el tejido adiposo, así que pues eso no debería representar para ustedes mayor dificultad, espero yo. Probablemente ya saben algo acerca de esto, si lo han mencionado, lo han escuchado. Bueno, hoy vamos a afianzar ciertos conceptos al respecto. Bueno, el tejido adiposo forma parte también de la familia de los tejidos conectivos que nosotros conocimos la semana pasada. Esto quiere decir que en determinado momento él se va a derivar también del mesénquima embrionario. La función en particular del tejido adiposo es almacenar grasa. Ahorita más adelante, a lo largo de la clase, vamos a ver cuál es la relevancia de almacenar grasa, porque eso es importante para el cuerpo. Esencialmente, estas células blancas que tú ves aquí, que no es que sean blancas, sino que por un tema de preparación por HIE, o sea, por tinciones de rutina, sus moléculas, sus macromoléculas, no son visibles, se pierden durante la preparación. Bueno, estas células que, bueno, para fines prácticos por HIE se ven claras o vacías, se van a llamar los adipocitos, que son las células que constituyen a el tejido adiposo. Ves que son células relativamente grandes, esos son bastante grandes porque tienen bastante grasa, y cuando tú la ves individuales te suelen ver así bien redonditos, ¿ves? Unos bordes así bien, bien lisos. Pero cuando se ponen en grupos se ven así más, como más o menos poligonales o poliédricos. El tejido adiposo hay en muchos sitios. Lo hemos conocido, por ejemplo, cuando hablamos de la piel, cuando nos referimos nosotros a el tejido subcutáneo. Ahí hay bastante tejido adiposo. Vamos a ver que también hay bastante tejido adiposo en regiones intraabdominales. Poco a poco vamos a ir desarrollando más o menos esos conceptos. En términos generales, más o menos hasta el 20% del peso de una persona con un peso adecuado, o sea, no obesa, debe ser tejido adiposo. Entonces, ¿qué hay en esa grasa? Bueno, esencialmente hay triglicéridos, entre otros. ¿Y para qué funciona esa grasa? Bueno, les adelanto que funciona como fuente de almacenaje de energía. Y se ha visto en tiempos, pues, ya ni siquiera tan modernos, no es que es un descubrimiento muy nuevo, eso se estaba hace bastante tiempito, que la grasa tiene un papel endocrino fundamental, tiene un rol hormonal bien importante y también favorece o ayuda a regular prácticamente todo el metabolismo. Por eso es que las personas obesas, sobre todo las mujeres más que los hombres, tienen un montón de cosas hormonales alteradas también, porque la grasa, mejor dicho, el tejido adiposo interfiere con estas funciones endocrinas normales. Y entonces, eso se va manifestando en la clínica del paciente, porque a manera de resumen, el asunto con la grasa es que esos triglicéridos, esos son materia prima para la síntesis de hormonas. Entonces, si tienes demasiada materia prima, en teoría se sintetiza mucha hormona y eso te va a generar en determinado momento un desbalance hormonal. Una forma así bien gruesa de verlo, obviamente tiene otras implicaciones y otras variables importantes que tomar en cuenta. Ya tú que tienes bastantes conocimientos al respecto. Por ejemplo, tú ves que el tejido adiposo se divide por estos septos de tejido conectivo, esos tabiques. Ves que esos tabiques que lo dividen son de un tejido conectivo bien fino. O sea, ese tejido conectivo que tú ves ahí, ese es un tejido conectivo laxo, ¿okay? Tejido conectivo laxo o areolar. Ya sabes de la clase pasada, las características de él, etcétera. Son unos vasitos acá abajo. Entonces yo te preguntaré a ti en el quiz que eventualmente vendrá, te pongo esta misma imagen. ¿Qué tejidos tú ves ahí? A y B. ¿Cuáles son los tejidos que tú ves ahí? Una respuesta, tejido adiposo. Le quieres poner blanco porque es blanco. Vamos a ver ahorita ahí blanco y pardo. Y la otra respuesta es tejido conectivo laxo. Esas dos cosas se ven en esta imagen, porque por definición el tejido adiposo, perdón, suele estar acompañado de septos o tabiques de tejidos conectivos, sobre todo laxo. Entonces, esta es la clásica piel que yo siempre les pongo. Es la misma imagen de siempre de la famosa, solo que he visto de diferentes tipos de ángulos y se puede ir rescatando pues un montón de cosas de esta misma imagen del Histology Guide. Ya conocimos la epidermis, conocimos por acá el ducto de las glándulas sudoríparas,
conocimos obviamente las glándulas sudoríparas, en otro momento conocimos a las glándulas sebáceas, y ahora conocimos también la dermis papilar o superficial, que es tejido conectivo laxo, conocimos sus componentes, después hablamos un poquito sobre el tejido conectivo denso irregular, que constituye a la dermis reticular o dermis profunda, y entre más vamos bajando, eventualmente en la piel tú vas a encontrar grasa. Esta capa de la grasa se llama tejido subcutáneo. También tú lo vas a encontrar como tejido celular subcutáneo, o también otras fuentes que pues no me gusta mucho ese término, pero mal no está, también le llaman a veces hipodermis, también le llaman al tejido celular subcutáneo. Yo digo tejido subcutáneo porque me parece más corto y más lógico, ¿no? Subcutáneo, o sea, debajo de la piel. Déjame buscar un poquito de hielo así. Entonces, a ese nivel, ese tejido subcutáneo, que es tejido adiposo, es importante por varias razones que te voy a mencionar yo poco a poco. Las voy a resumir ahorita. Por ejemplo, en los pies, en la planta de los pies, sirve como una especie de amortiguamiento, como si fuera una suela, para que eso pueda soportar el peso cuando tú y yo caminamos. También el tejido subcutáneo que está debajo de toda la piel sirve para funcionar como una especie de abrigo. Funciona para mantener el aislamiento térmico, para que el calor pues no se escape y se mantenga dentro del cuerpo. Y también sirve para moldear y darle forma a las regiones estas que están cubiertas por piel. Tiene esa función también el tejido celular subcutáneo, que al final del día es pura grasa, puro tejido adiposo, son puros adipocitos. Bueno, desde el punto de vista de nutrición, yo asumo que usted eventualmente conocerá un curso de nutrición o lo dará, etcétera. Eh, Ancestralmente, o no ancestralmente, de forma clásica, hay mucha controversia con hacer dieta, o mejor dicho, con qué es una dieta correcta. Mucha gente te va a decir a ti la famosa frase que tú le puedes preguntar la próxima vez, la pregunta es ¿y por qué? Un mito, el desayuno es la comida más importante del día. ¿Y por qué? ¿Cuál es la trascendencia del desayuno con ser la comida más importante del día? Otro mito importante, que la grasa es inherentemente mala. Por supuesto que no. Obviamente la grasa en exceso es mala, pero por ejemplo, ya vimos en la clase al principio del curso, cuando hablamos de la célula, que la membrana plasmática es grasa, es fosfolípidos, eso es su parte de grasa. El colesterol también forma parte de la membrana esta. O sea, la grasa desde el punto de vista bioquímico es muy importante, por supuesto. En exceso, por supuesto que va a ser malo. Esta es otra máxima de esto. Las cosas están bien cuando están en balance, pero cuando están en exceso, las cosas siempre lo que va a ser malo. Yo creo que eso ya lo discutimos cuando hablábamos que cualquier cosa, la que tú pongas en la dosis adecuada, va a ser eventualmente un tóxico, hasta el agua, el oxígeno, y eso me lleva al tercer punto, un punto que es incorrecto. ¿Okay? Aquí la gente cree que de forma general el azúcar es buena, no le tienen miedo al azúcar, y no me refiero al azúcar dulce de mesa, ni a las pastillas, ni los dulces, ni el chocolate. Aquí en nuestro medio es muy folclórico el arroz. Hay gente que no puede comer sin arroz. O antes que eso, hay gente que no puede pasar un día sin comer arroz. Ahora, segundo, no pueden comer sin que tengan su porción de arroz. Arroz en almuerzo y arroz en la cena. Y el arroz está lleno de carbohidratos. Entonces, aquí somos una sociedad con una cultura pro exceso de carbohidratos. La gente te quiere comer arroz, macarrones, tajada y obviamente agua, ¿para qué no? Chicha o soda. O sea, azúcar sobre azúcar sobre azúcar sobre azúcar. Y realmente el azúcar
sí es mala. ¿Okay? El azúcar es azúcar en exceso. Ese azúcar está mucho más implicada con la obesidad y el riesgo cardiovascular que el pobre chicharrón que te comerás tú eventualmente. Repito, ahora te comes un chicharrón todos los días, pues tampoco es bueno, pero el azúcar que vemos inofensiva, arroz, más arroz, más arroz. ¿Tú crees que eso es bueno? Eso no es bueno. El arroz es pura azúcar. Eso es perjudicial en exceso. La cosa es que se enmascara y le echan tradicionalmente la culpa a la pobre grasa. Entonces, a partir de ahí surgen un montón de teorías, de tendencias, de hábitos, que pues, repito, yo te puedo decir mi experiencia propia, yo no soy nutricionista, ni creo creerme un nutricionista. Para eso creo que usted eventualmente dará un curso completo sobre nutrición. Allí haga todas estas preguntas que me asumo que le causarán algo de curiosidad, pero lo cierto es que también en esta onda de la nutrición y el control del peso, han surgido muchos, es que usted no va a conocer eso, porque ustedes no, o yo creo que no, pues, no conocieron al famoso Papito Ureña. Papito Ureña era un tipo, un curandero que se hizo muy famoso porque salía en un programa que daban en hora pico, a las 5 de la tarde, y todo el mundo lo veía. Y el tipo te curaba la enfermedad que tú quisieras. Además te curaba desde cualquier tipo de cáncer, hasta hipertensión, hasta diabetes, a punta de pura hierba. ¿Okay? Eso es un clásico curandero que lo que hace es, lo voy a decir, es un bullshit. ¿Okay? No quiero decirlo porque no encuentro otra palabra. Son estafadores modernos y créanme que eso todavía hay. Hay gente que todavía cree en este tipo de, en ese estilo de chamanes. Bueno, siguiendo esa línea, han surgido, pero creo que ya han perdido algo de auge, los famosos coaches. Pregunta tú qué es un coach. ¿Eso qué es? ¿Por qué yo tengo que tener un coach si aquí hay gente que sí estudió esta rama? Entonces, ¿un coach qué diablos es? Un coach es un tipo que hizo un cursito, un diplomado de 6 meses o menos, y ya se cree un experto en el área. ¿Qué ocurre? Para saber algo de nutrición, tú tienes que saber algo de biología, bastante bioquímica, bastante química orgánica, para saber nutrición. Si tú no sabes eso, tú no sabes nutrición, tú sabes repetir las cosas detrás de otras. Por eso es que las carreras de la ciencia son carreras escalonadas. Tienes que dominar lo básico para después ir avanzando hacia cosas pues más complejas. Pero bueno, salen estos tipos que te venden cosas milagrosas. Por ejemplo, te venden la dieta keto, que tú te pones a pensar como que dieta keto, solamente la palabra debería causarte algo de suspicacia. O sea, keto, de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos no son inocuos. Después, cuando tú estudias medicina interna, vas a conocer una cosa que se llama la cetoacidosis, donde el cuerpo está lleno de cetonas. Eso es perjudicial, que se pueden morir de eso. Por acá tú ves que la gente se hace una dieta bruja esperando entonces que su cuerpo se llene de cuerpos cetónicos. Entonces, biológicamente hay diativas ahí. ¿Y quién te lo recomienda? El coach, experto en eso. Experto, pues lo veo difícil, ¿no? Obviamente también si agarras tu dieta y metes tu pura grasa como una bestia, repito, el problema es el exceso. O sea, habría que ver, porque si la dieta comenzó, la moda comenzó en el 2015, habría que ver a 20 años cómo está el riesgo cardiovascular de las personas que hacen mucha o hicieron por mucho tiempo dieta cetogénica. Si tú comes pura grasa, puro colesterol, como si eso fuera todo, eso por un tema lógico te tiene que aumentar el riesgo cardiovascular. Pero obviamente, eso no va a surgir de un año a otro. Eso demora 5, 10, 15, 20 años. No lo sabemos aún porque no hay evidencia, pero eso pues es totalmente esperado. Eso no es inocuo. Lo que sí me parece adecuado es una dieta balanceada que debe tener una porción de carbohidratos, también de grasas y de proteínas. Y también lo importante es conocer realmente cuántas calorías tu cuerpo requiere. No hay un número mágico. Las calorías van a ir en función de lo que tú quemes en el día. Si tú eres una persona sedentaria, como lo somos el 98% de la población moderna, con 2.000 calorías tú deberías tener suficiente. Tú no quemas más de 2.000 calorías al día sentado detrás de un escritorio. Ahora, si tú eres un tipo que pega bloques y hace mezcla de cemento,
obviamente tú quemas muchas más calorías que alguien que trabaja sentado detrás de un escritorio. Entonces aquí la clave entre mantener el peso y subir o bajar es quemar lo que tú comes. Si consumes mucho y no quemas, vas a comenzar a almacenar en forma de triglicéridos, o sea, en forma de grasa en tus propios adipocitos, mientras que si quemas más de lo que consumes, entonces vas a tener que comenzar a utilizar tu grasa y puede que baje de peso, ¿no? Obviamente hay variaciones, etcétera, pero al final del día el tema del peso se basa en eso, en saber cómo manipular lo que tú comes y cómo quemar el exceso. De ahí nace la ciencia de hacer ejercicio, porque el ejercicio favorece la quema de ese exceso de energía que llega a un punto donde comienzas a quemar grasa, ¿okay? Comienzas a utilizar nuestros adipocitos como fuente de energía. Esta es la idea de eso. Pero bueno, para llegar a eso, tú tienes que estar empty. Tienes que estar empty, literalmente, de glucosa para comenzar entonces a utilizar tus triglicéridos. Eso toma mucha disciplina, toma mucho tiempo, es incómodo. Ya te digo, viene la presión social. La presión social viene que, chuzo, ¿cómo no voy a almorzar yo? Hay gente que cree que si no almuerza se va a morir. Eso no tiene ni sentido. O sea, ¿quién te dijo a ti que tú tienes que comer desayuno a las 8 de la mañana y al mediodía tienes que estar almorzando? 4 horas. O sea, 4 horas tú tienes que comer porque si no, tú mínimo sientes que te vas a morir al mediodía si no comes. Eso está mal. Está mal decir que al mediodía se come. Eso fue un invento que se hicieron y a la gente pues le conviene creer. Por eso es que tú ves que aquí nosotros tenemos una tasa de obesidad que cada vez va más en aumento, porque aquí se come culturalmente en exceso. Y las comidas que se comen, repito, son comidas con arroz, tajada, macarrones, ensalada de papas, con soda o chicha, agua, paqué, guacatela. O sea, azúcar sobre azúcar sobre azúcar sobre azúcar. Eso quiere decir que es una comida hipercalórica, brother, en una sola sentada te estás echando 2000 calorías. Eso es lo que tú te deberías echar en el día entero. Por aquí la gente ve un plato de 2000 calorías, diariamente se sientan en una sola sentada, 3 veces al día. Hey, son 6000 calorías que tú tienes que quemar. Para quemar tú digas que mínimo y haces un teatlón, una cosa así. Es demasiadas calorías y por eso es que la gente tiende a subir de peso. Pues la subida de peso como tal no es el problema directo. El problema de la subida de peso es que eso esconde entonces, o desencadena, mejor dicho, riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, y sigo aquí porque cualquier enfermedad que tú me pongas a mí, de alguna u otra forma, la obesidad tiene algún tipo de relación con ella. Entonces, todo eso se lo dije porque hay muchas cosas que yo veo, yo estudiando un poquito de ciencia dura, o sea, biología dura, cruda, tú te das cuenta que aquí la gente tiende a esos hábitos que son incorrectos, son hábitos que al final del día terminan en el desarrollo inevitable de mucha población con riesgo cardiovascular, esa comedera, literalmente, ese tener que comer en exceso. O sea, eso no es positivo. Tienes que comer lo justo. A comer de más no está bien. Eso es la fundación de varios problemas hacia el futuro. La otra, soda. Y hay gente que no puede existir sin soda. La otra, no, yo corté la soda, pero ahora tomo una soda negra, como soda blanca. Entonces, la soda blanca es más inocente, tiene menos azúcar. Todo eso está harto de azúcar. O la otra, ya corté la soda definitivamente, ahora tomo este frío. Este frío es pura azúcar también. Y la otra, no, ya corté esas tres y ahora lo que tomo es jugo. ¿Qué tú crees que es el jugo? ¿Por qué tú crees que es tan bueno? Biológicamente el azúcar nos provoca placer. Entonces, por eso es que todas esas cosas dulces son buenas. Por esos jugos de Tetra Pak, esa cosa es pura azúcar. Entonces, eso es, por ejemplo, con los niños, lonchera de la escuelita, jugo, pura azúcar. O sea, enseñan al niño a tomar agua. Que es otra cosa que no se hace, que a la gente no le gusta tomar agua. Tomar agua es como una especie de manda. Como en el hospital que yo veo que las secretarias, eh, esto se queda corto. Brother, tienen unos tanques que parecen como el garrafón de agua, porque parece que tomarse todo eso en el día es como una especie de una obligación. O sea,
Tomar agua es salud, sí, pero en exceso no. No es porque tampoco está tomando tanta agua como si estuviéramos aquí en un desierto, una cosa así. ¿Sabes? La gente siempre inventando cosas que en verdad no tienen mayor fundamento objetivo. Son puras cosas que se inventa alguien y la gente lo repite porque cree que eso le trae la cura milagrosa. ¿De qué te sirve tomarte toda esa agua si en el almuerzo te tiras una lata de soda con un montón de comida que te escribió como es? Entonces, son conocimientos que están mal aplicados, mal hechos. Bueno, los triglicéridos son importantes para almacenar, perdón, los adipocitos son importantes para almacenar triglicéridos y esos triglicéridos eventualmente van a ser utilizados como forma de energía. ¿Ok? Entonces, ¿por qué sirven para almacenar? ¿Por qué son células ideales para almacenar? Bueno, ¿por qué? Porque la grasa primero es insoluble en el agua y por lo tanto no se está traspasando de un sitio a otro la sangre porque no sufre esos efectos osmóticos del agua. Si lo quieren ver desde un punto de vista más objetivo, podemos decir que la grasa es más fácil para almacenar por sus propiedades de ser insolubles en el agua. O sea, la grasa tú la pones aquí y así se queda. El agua no la afecta porque es insoluble, mientras que las otras formas de energía, de almacenaje, perdón, sí se puede ir movilizando con mucha más facilidad, pero la grasa, por así decirlo, se queda quieta en un solo lugar. ¿Ok? Es más difícil de movilizar de un sitio a otro, por lo tanto tú la puedes, por así decirlo, apilar o estaquear una encima de otra. La otra forma que nos explica por qué el triglicérido es tan bueno para almacenar energía, se resume esta tablita, una tablita que yo conocí en bioquímica, después en nutrición, asumo que tú la habrás visto, que peso por peso, 1 gramo de grasa tiene muchas más calorías que las otras macromoléculas. Mira la caloría como gasolina, ¿okay? Como fuente de energía. O sea, las calorías tú las vas a usar como fuente de energía. O sea, cuando tú comes, la comida que tú estás digiriendo está constituida por macromoléculas. Estas macromoléculas eventualmente se pueden transformar en energía, en forma de calorías. En ese sentido, la grasa tiene muchas más calorías por gramo que, por ejemplo, la azúcar y que también la proteína. O sea que la grasa es más eficiente para almacenar calorías o energía que las otras macromoléculas. Entonces, por eso es que es importante, suena algo loable, agarrar y quedarme con toda esa grasa. O sea, en tiempos de hambruna, la grasa esa es importante. Va a significar la diferencia entre sobrevivir y no sobrevivir. O sea, por eso es que el cuerpo trata de cuidar la grasa, evita usarla, porque esa es nuestra forma de almacenar energía a largo plazo. Entonces, como hemos hablado, ¿no? El adipocito tiene muchas funciones aparte de almacenar triglicéridos. También puede responder frente a estímulos neurohormonales. ¿Okay? Ya ahorita veremos cuáles son, por ejemplo. Entonces, ya que responde también a estos estímulos neurohormonales, entonces el adipocito es considerado como todo en colectividad un órgano con función endocrina que regula esta homeostasis nutricional, este balance nutricional. Por ejemplo, como te dije, ¿no? Cuando tú requieras energía y no tengas de dónde obtenerla, entonces el adipocito va a comenzar a utilizar sus triglicéridos para liberar energía. Por eso es que, por ejemplo, si tú practicas una dieta de pocas calorías, ponte que son 2.000 calorías tu dieta diaria, y tú lo que haces es consumirte 3.000. O sea, te quedaste en un déficit. Entonces, tu cuerpo, ¿de dónde va a comenzar a sacar energía? Bueno, de la grasa, ¿ok? Entonces, el tejido adiposo, el adipocito sabe cuándo hacer esto y entonces él comienza a liberar sus triglicéridos para poder entonces fabricar esa energía que tu cuerpo tiene. Entonces, teóricamente, si tú logras eso, entonces tú comienzas, como dice la gente, a quemar grasa. No más que quemar, es a utilizar la grasa. Entonces, ahí tú debes bajar de peso, ¿ok? Quemando o gastando más de lo que consumes. Si algún día haces una disección, una autopsia o una disección de un cadáver, abres el abdomen y lo primero que tú vas a encontrar es la grasa del mesenterio y de los epiplones. En esos sitios, eso es como si fuera una sábana de grasa que tapa todos estos órganos abdominales,
que ahí también funciona como una especie de amortiguamiento. También protege estas estructuras contra algún potencial daño, trauma, etc. Como te dije, la grasa por su naturaleza sirve como si fuera un abrigo. Como usted se pone un abrigo, el que más te guste, el abrigo no es que es caliente. El abrigo lo que hace es evitar que tú pierdas calor. Porque acuérdate que tu cuerpo produce calor, gracias a tus mitocondrias, etc. Entonces, ese calor lo perdemos cuando no tenemos ropa o no estamos bien protegidos. Entonces, cuando te forras con ropa, esa ropa no es que produce calor. Esa ropa lo que hace es mantener el calor de tu cuerpo y evita que el calor se fugue y que entonces, lógicamente, te dé frío. La grasa hace eso y tú lo puedes imitar cuando utilizas un abrigo. Entonces, hay muchas telas, ¿no? Hay otras telas que permiten fugas, que no son muy buenas aislando el calor, mientras que hay otras telas que atrapan mejor el calor. Eso sería un abrigo que es, pues, en este caso, más caro. Entonces, el adipocito, como dije acá, en el caso del epiplón y el mesenterio, aparte de proteger, también sirve para compartamentalizar. Por ejemplo, si no fuera por esos adipocitos, perdón, si no fuera por ese mesenterio, la grasa, perdón, las vísceras se te mueven para arriba, para abajo, para todos lados, todo se desordenaría. Eso tú abrieras una barriga. Está todo lleno de un montón de vísceras que se mantienen en su lugar gracias a, en parte, a sus anclajes respectivos y también a esta grasa que se encuentra en la región intraabdominal. También compartamentaliza y se asegura que cada región se mantenga en su respectivo sitio. Y como te dije, va a haber mucha grasa en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. En ese sitio tiene como un amortiguamiento, como cushing, ¿okay? Como una cuestión de, como tus zapatillas de correr o unas zapatillas de ejercicio, que la suela es bien resistente al impacto. Bueno, imagínate que la grasa de tus pies, de las plantas de tus pies, hace esa función, amortigua, y por eso es que el tejido adiposo ahí, el panículo adiposo, es un poco más prominente para poder soportar el peso y amortiguar con las pisadas. Bien, eso con respecto al punto de vista funcional de qué hace la grasa y por qué lo hace. Ahora vamos a ver desde el punto de vista histológico qué tejidos adiposos existen. Esencialmente son dos. La grasa blanca o el tejido adiposo blanco es el más abundante, el más común, y su función es almacenar grasa, sobre todo en forma de triglicéridos. Y el otro es el tejido adiposo pardo, que será la blanca es la que está acá arriba y el pardo es el que está acá abajo. Bien, el pardo se ve así porque tiene muchas mitocondrias. Tiene muchas mitocondrias que provocan septos en el citoplasma de ese adipocito que le da esa apariencia un poco más oscura que los autores describen como una apariencia parda. Ese montón de mitocondrias funcionan para que esta grasa parda genere mucha energía. Vamos a ver más adelante para qué queremos tanta energía. Independientemente de, tú vas a ver que la grasa, lo ves aquí de nuevo, de los septos de tejido conectivo que la cruzan. Suelen ser septos de tejido conectivo tipo laxo, vas a encontrar también mucha vascularidad ahí. Cuando hago una disección de un cadáver, sobre todo en fresco, y tú cortas la grasa, eso sangra, la grasa tiene a sangrar mucho. ¿Por qué? Porque en la grasa hay mucho aporte vascular. La grasa es un órgano, una región anatómica que es bien vascularizada, tiene muchos vasos sanguíneos. Entonces, cuando tú la cortas, ¡pum!, un sangreo se forma. Lógicamente, ¿no? Porque de ahí se genera mucha energía. Tiene que calentar la sangre también la grasa, así que tiene sentido eso. Bien, como ya he mencionado hasta este momento, la grasa blanca o el tejido adiposo blanco se especializa en almacenar triglicéridos que en determinado momento van a ser utilizados como energía. Bien, ¿por qué a largo plazo? Y eso yo lo estudié con bioquímica, no sé si habrá cambiado, yo creo que no. ¿Qué ocurre? El azúcar, la glucosa, los carbohidratos en general son más fáciles para el cuerpo de degradar. El cuerpo le es relativamente fácil agarrar y degradar carbohidratos para producir energía. Por eso, cuando hace falta, perdón, la fuente de energía ideal es los carbohidratos, porque son mucho más fáciles de usar, están mucho más disponibles en menor tiempo. O sea, el carbohidrato per se es fácil de usar. ¿Qué pasa? La grasa, por mecanismos que yo no voy a entrar en detalle,
es más difícil de degradar. O sea, es más difícil agarrar la grasa y entonces transformarla en energía. Por eso es que biológicamente el cuerpo va a preferir utilizar el azúcar para producir ATP a la larga y va a preferir almacenar la grasa. Entonces, por eso que dice a largo plazo. Solamente vas a usar grasa bajo circunstancias especiales. Esa es otra explicación de por qué las dietas bajas en carbohidratos o low carb funcionan. Si tú comes poquitos carbohidratos, pues vas a forzar a tu cuerpo a que comience, le guste o no, a utilizar la grasa, porque te quedaste sin tu principal fuente de almacenamiento, que vendrían a ser en este caso las azúcares. O sea que esas dietas low carb, esas sí funcionan, esos son bastante útiles. Low carb, no carb, una que son no carb, que esas pues todo lo que es extremo es malo, pero el punto es low, o sea, baja en carbohidratos, porque los carbohidratos también son importantes, por eso que esas dietas también son hasta cierto punto pues bastante recomendadas, no tienen pues muy poca contraindicación. Bien, como te dije, ¿no? Cuando están solitos suelen ser redonditos los adipocitos, pero cuando lo ves juntos tienen esta formita más poligonal. Son células relativamente grandes. ¿No te acuerdas que yo te dije a ti que el eritrocito más o menos puede medir unas 735 micras? Por ahí va la cosa. 32, 35 más o menos eso depende. Mientras que el adipocito puede medir hasta 150 micras. Células grandes. O sea, entonces, eso, si tú agarras un eritrocito, ¿cuántos caben en un adipocito? Pues bastante. Eso es para que tú tengas una idea de cuánto mide un adipocito. Y prácticamente dentro del citoplasma de él lo que hay es pura grasa, puro triglicérido, tanto así que todos los organelos quedan desplazados y solamente solemos ver un núcleo chiquitito desplazado por lo general hacia la periferia. Todo ese almacenaje de triglicéridos ocupa prácticamente el volumen en la totalidad del citoplasma del adipocito. Entonces, ese tejido adiposo blanco que usted ve acá, todo eso está lleno de triglicéridos. ¿Okay? Como ese triglicérido no está aceptado, por eso que también le pueden llamar tejido adiposo unilocular, a diferencia de la grasa parda que está aceptada, que le llaman multilocular. Eso lo vamos a dejar ahorita. Asumo yo que en su clase de laboratorio les habrán hablado o les hablarán sobre la técnica histológica. La técnica histológica, o sea, convertir un tejido hacia una laminilla, eso requiere varios procesos en los que se usan muchos solventes. Uno de estos solventes es uno que es, pues, iba a decir muy solvente, pero es muy fuerte, es muy potente, que es el sileno. O tú lo hueles, huele como alcohol, pero mucho más potente que el alcohol. Obviamente todo eso es tóxico, ¿no? Bueno, entonces ese sileno agarra los componentes del citoplasma del adipocito y los remueve, ¿ok? Por eso es que tú en HY, tú no vas a ver la grasa como tal, se ve como vacía el adipocito, porque se perdió durante la preparación de tinciones de rutina. Pero al igual que con las otras tinciones, tú tienes tinciones para ver la grasa si así tú lo deseas. Ahora se las voy a enseñar. Entonces, este es el clásico tejido adiposo. Lo ves aquí, por ejemplo, hay unos que están solitos, que se ven redondos, unos adipocitos, mientras que cuando están en grupos se ponen así como poligonales, como que se aplastan unos contra otros como si fueran unas burbujitas. Ves que en el fondo de él hay tejido conectivo, sobre todo laxo. Lo puedes ver, ¿no? Ves que las fibras de colágeno son delgaditas y ves que también esto que está acá arriba es un vaso sanguíneo. Son tejidos que tienen esas características histológicas. Entonces, si agarras un adipocito y lo quieres estudiar desde el punto de vista estructural, tú vas a encontrar que ellos tienen el núcleo a la periferia. Esta rayita aquí, esta acá, esos son los núcleos desplazados hacia la periferia. Si tuviéramos un ojo muy biónico que pudiera bajar y verlo con mucho detalle, viéramos que hacia este lado va a haber poquitas mitocondrias, algo de Golgi, algo de ribosomas, pero muy chiquitito todo, porque prácticamente todo lo que tú ves aquí va a ser triglicéridos que ocupan, como te dije, prácticamente todo el tejido citoplasma del adipocito. Entonces, para formar esa gran gota de grasa, el adipocito tiene que fabricar esa grasa. Tiene otros mecanismos que te voy a enseñar ahorita, pero aquí participan las caviolas. Las caviolas nosotros las conocimos
cuando dimos la clase de la endocitosis. Entonces, estas caviolas, etcétera, ayudan a la incorporación de grasa y eventualmente esa grasa tiene que transportarse dentro del adipocito hasta que él la pueda, pues, acumular a su capacidad máxima. ¿Ok? Entonces, fuera de todo eso, de los organelos, etcétera, en el tejido adiposo, en la parte del tejido conectivo laxo, podemos ver como fibroblastos a veces, encontrar estas rayitas son fibroblastos, uno que otro macrófago, pero sí muchos vasos sanguíneos. Entonces, si tú lo cortas, alguna vez lo habrás hecho, lo harás, eso sangra, eso es una cosa bien particular. Y también tiene su componente de tejido reticular. Bien, en la práctica, pues nosotros no utilizamos tinciones para ver grasa, pues para fines prácticos no es tan importante. La grasa se deja ver. Pero bueno, ponte que quisieras ver la grasa. Una tinción que existe para eso es esta Oil Red, que te va a teñir la grasa de rojo. Una cosa importante con esta Oil Red es que se hacen tejidos frescos, ¿ok? Tejidos frescos, o sea, tejidos que no están fijados. Una vez que tú fijas, ya no puedes hacer esta tinción. Esto se usa, por ejemplo, para cortes por congelación, donde el tejido está todavía en fresco. Pero repito, nosotros no nos hace falta hacer eso, pues porque realmente la grasa pues no es una cuestión que es difícil de estudiar. Y también esta Sudan Black, negro Sudan, tampoco la he visto yo, también la puedes usar para identificar la grasa, en este caso en negro. Perdón, esta es la C, perdón, Sudan Black es otra. Este que Osmium Tetroxy, esta Sudan Black la tengo otra imagen que, pero se hace igualito. Repito, a fines prácticos en el laboratorio nosotros pues existen estos métodos, pero pues no son tan importantes porque la grasa pues se deja ver. ¿Ya? Se ve vacía, pero se deja ver. No es una cuestión que yo necesito contraste para identificar un adiposito. Por lo general no es así. Pero existen estos métodos si así tienes la curiosidad de estudiarlo. Bien, ¿cómo llega la grasa hacia dentro del clásico adiposito blanco? ¿Ok? Bueno, hay tres formas de que esa grasa llegue ahí. La primera y es la más clásica, la que tú te esperarás, es de la dieta. Aquí hay ciertos conceptos que tú asumo que verás o viste que son propios de bioquímica. Yo nada más lo voy a mencionar así superficialmente, pero en verdad esas son cuestiones que ¿sabes? Se ven más en bioquímica, cómo se transporta la grasa en la sangre. Porque tú sabes que la grasa es insoluble en el agua. Hay un laboratorio clásico de la escuela secundaria, pues eso puedes decir si tú quieres, agarras un vaso, le echas agua, le echas grasa, y tú ves que hay compartimentos, no se mezclan. Le puedes echar vinagre y ves que hace tres compartimentos entonces. Entonces, si la grasa no se mezcla con la sangre, entonces, ¿cómo se transporta la grasa en la sangre? Bueno, vamos a tratar de poner el ejemplo del principio. Supongamos que te estás comiendo un pollo frito del McDonald's. Buco grasa. Está bueno, parece hasta que quema. Yo no como eso, por cierto. Hace como, no recuerdo cómo fue el tema de eso. Pero me gustaba antes. Me gustaba en la universidad. Entonces, esa grasa, ese pollo, perdón, tú lo masticaste, bajó por tu esófago, llegó a tu estómago, después llegó a tu duodeno, ya en forma de macromoléculas más básicas, lípidos, proteínas, carbohidratos, etcétera. Y entonces en ese momento, las vellosidades, que tú conoces ya del intestino delgado, hacen contacto con esas macromoléculas. El día de hoy vamos a hacer énfasis en que hacen contacto con la grasa, con los lípidos que te comiste de ese pollo frito. ¿Ok? Entonces, esos lípidos, como no son solubles en sangre, van a viajar en tu sangre en forma de kilomicrones. ¿Ok? Como si fuera un vehículo, una capsulita para que la grasa de la dieta viaje, porque repito, si no la grasa de la dieta fuera insoluble y tú no pudieras entonces aprovecharla dentro de tu célula. Y realmente tu cuerpo no quiere que la grasa se pierda, a tu cuerpo quiere aprovechar esa grasa. Quizás para ti estéticamente la grasa no es deseada, tú no la quieres, pero biológicamente tu cuerpo sí quiere esa grasa. Esa es una forma de obtener grasa, obviamente de la dieta. La otra forma ocurre en nuestro hígado. Tú sabes que nuestro hígado produce muchas cosas, proteínas como factor de coagulación, albúmina, y también va a producir gran cantidad de lípidos. Entonces, esos lípidos son transportados a la sangre en forma de estas VLDL, que se llama Very Low Density Lipoprotein. Esto es importante conocerlo
porque conocer cómo se sintetizan estas moléculas es la base de la farmacología. Por eso es que la farmacología y la bioquímica están prácticamente casadas, ¿ok? Porque si tú quieres la grasa y la dieta no es suficiente, tienes que usar medicamentos. Y para que el medicamento haga efecto, tienes que saber cuál es tu target. Pero repito, eso, como siempre, ¿no? Me salgo del tema porque eso es más farma que otra cosa. Y finalmente, el adipocito también puede sintetizar grasa en forma de ácidos grasos libres y de glicerol. Entonces, hay tres métodos, ¿no? Tres métodos por medio de los cuales tu cuerpo obtiene grasa. En este caso, tu adipocito. De la dieta, del hígado y el propio adipocito que sintetiza su propia grasa. ¿Ok? Entonces, los kilomicrones y el VLDL, ¿okay? La Very Low Density Lipoprotein, va a ser hidrolizada, o sea que va a romper esa capsulita para que se aproveche el producto gracias a esa lipasa de lipoproteína. Mientras que esos ácidos grasos libres son solubles para la membrana y entonces van a poder entrar hasta cierto punto de libertad. Bien, esto es para que tenga más o menos un poquito de cómo ocurre el transporte de grasa entre sangre y adipocitos. Vamos a partir aquí, por ejemplo, de la sangre. Vamos a decir que vino de la dieta lo que tú te estás, la grasa que estás comiendo vino de la dieta. Entonces, esa grasa pasa al adipocito en forma de ácidos grasos libres. Aquí se vuelven y se ensamblan y se almacenan como triglyceride droplet storage. Cuando requieres ese triglicérido, esa energía, el adipocito tiene la maquinaria para degradarlo. Y entonces lo degrada en forma de ácidos grasos libres y eso pasa de vuelta a la sangre para ser aprovechado como energía. Una especie de ciclo eso. Entonces es importante que entre el adipocito y la sangre hay una interacción bien íntima. Son bien, están bien emparejados ellos. Este proceso obviamente está regido por hormonas, como esta hormona sensitiva lipasa, por norepinefrina, que son estímulos neurales, para que tú veas que esto todo sería, por eso que dicen que la grasa o el tejido adiposo es un tejido, al final del día, un tejido neurohormonal. O sea, esta interacción, esta liberación y esta absorción de ácidos grasos libres no es porque le da la gana al adipocito. Eso ocurre por esa regulación hormonal y también en parte de esta norepinefrina, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Bien, viene aquí la cosa. Vamos a tomar aquí unos 2 minutos y seguimos.
Bien, ya tenemos aquí en esta diapositiva varias hormonas que regulan la actividad del adipocito. Porque hemos dicho que el adipocito almacena muchos triglicéridos en su citoplasma. Y estos triglicéridos en determinado momento son almacenados o son liberados. Entonces, ¿por qué ocurre una cosa así y la otra no? O viceversa. ¿Quién comanda al adipocito? Bueno, o quién le dice a él libera o quién dice a él almacena más. Bueno, estos estímulos nerviosos y hormonales son los que le estimulan al adipocito, ya sea a almacenar más o a liberar estos ácidos grasos libres y este glicerol. Bien, la norepinefrina no es una hormona como tal, es más bien un neurotransmisor. Usted lo conocerá con su clase de fisiología nervioso, también lo conocerá como noradrenalina, otro nombre para él. La norepinefrina tiene un montón de funciones. Por ejemplo, cuando tú vas al súper, ha pasado, tú vas al súper, estás pagando, en lo que estás pagando, estás movilizando las cosas en la bolsa, y cuando vas al celular no te lo sientes. ¿Okay? Apenas que pasa eso, tú sientes que el corazón tuyo, se te va a salir el pecho, el corazón. Lo sientes hasta acá arriba. ¿Qué más sientes? Te sientes agitado, ¿ok? Te asusta. Tu respuesta inmediata es el miedo. O no será más, bueno, sí, susto. Miedo está bien dicho, porque algo ocurrió. Bien. Gran parte de esa reacción de susto es provocado por la norepinefrina y la epinefrina. Ellas se producen a nivel de la médula adrenal. Entonces, ellas provocan efectos a nivel de tu sistema nervioso simpático. Es una cuestión que también conocerás con más calma en fisiología. Esa respuesta que tú tuviste está haciendo que tu cuerpo se prepare para responder. En otro tema se llamaría la respuesta fight or flight. La respuesta será pelear o huir. Cuando estás frente a un potencial peligro, pelear o huir. La situación en este caso fue que el teléfono te perdió. Tú estás dispuesto a buscar el teléfono, a lo que sea. A ver si se lo robó alguien, te quedó en algún lugar. Tú no vas a permitir que, ya se me perdió. Pues, ni modo, ya me voy. No, no, no. Quieres tu teléfono de vuelta. Y tu cuerpo se está preparando para eso. Si nos trasladáramos a la prehistoria, cuando éramos cavernícolas, tu cuerpo se está preparando para luchar contra un tigre o para huir. Para que eso ocurra, cualquiera de las dos, tú vas a necesitar bastante energía en tus músculos esqueléticos, ya sea para correr o para luchar contra el tigre. Te lo pongo así porque la clásica imagen de Fight or Flight es un cavernícola que se encontró con un tigre con unos dientesotes así y se activa el Fight or Flight. Entonces, ¿qué ocurre? El corazón comienza a latir con más fuerza. ¡Puf! Más fuerza. Ese latido fuerte va a llevar más sangre por minuto a el resto del cuerpo. La frecuencia cardíaca va a aumentar también. Entonces, por lo mismo, esos dos elementos van a aportar a que mayor cantidad de sangre llegue por minuto a los músculos esqueléticos, o sea, que mayor cantidad de oxígeno va a llegar a esos músculos, o sea, que lo vas a poder aprovechar con mucha mayor cantidad de energía en general. Lo otro que hace es que la presión arterial aumenta también. Todo eso va a hacer que la sangre se desvíe hacia los músculos esqueléticos y en este caso los órganos abdominales no son importantes en ese momento. Lo importante no es digerir ni absorber comida, lo importante en ese momento es pelear o huir. También hay cambios con los ojos que te aumenta la agudeza visual. Todas esas son respuestas que te van a ayudar a ti a pelear o te van a ayudar a huir. Flight, y es estimulado, entre otras cosas, por las catecolaminas. Una de estas es la norepinefrina. Luego, si te pierde el celular, el corazón tú dices que te va a salir, es porque tu médula adrenal comenzó a, ¡puff!, a bombardear un montón de norepinefrina. Biológicamente, para que tú estás a punto de tomar una acción. O sea, tú estás a punto de agarrar y ver a dónde dejaste el teléfono. Y cuando vas a ver, lo pusiste sin querer queriendo, lo pusiste en la bolsa con el resto de las compras. Y ya cuando lo encuentras tú, Dios mío, hasta que hay gente que te quiere sentar a serenate. ¿Por qué? Porque esa respuesta fight or flight consume demasiada energía demasiado rápido. Esa es otra realidad. Bien, en el caso del adipocito, la norepinefrina va a poder activar esta
lipasa sensitiva a hormonas. Eso lo que va a hacer es degradar el triglicérido. Y cuando lo degradas, produces más cantidad de ácido graso libre. O sea que la norepinefrina va a favorecer que el adipocito libere energía. ¿Tiene sentido? Porque cuando hay norepinefrina, tu cuerpo lo que quiere es actuar. Y para actuar, él lo que necesita es mayor cantidad de energía, la que tenga. Y una de estas fuentes de energía son los ácidos grasos libres del triglicérido de todo nuestro adipocito. También tenemos que la hormona de crecimiento también controla o regula el tema de la lipasa sensitiva a hormona. Eso tú lo conocerás después en un curso como tal de endocrino. Yo nada más te lo estoy mencionando por encimita. También conocerán eventualmente a la insulina. Yo creo que la insulina yo las mandé a estudiarlos a ustedes, si quieren, porque tienen obligación. Pero bueno, servía para esto, para ir entendiendo las cosas que yo poco a poco voy hablando. Porque yo nada más lo voy a resumir. Yo te voy a dar la historia de la insulina, pues porque no forma parte de la clase. ¿Qué hace la insulina? La insulina mete cosas hacia adentro de las células. En este caso, como tú comes, parte del azúcar que tú comes pasa a la sangre. No parte, prácticamente toda. Entonces, realmente tú no quieres que ese azúcar se quede en la sangre. Tú quieres que ese azúcar se incorpore hacia adentro de tus células para que sea utilizada adecuadamente. Entonces, esa acción la genera la insulina. ¿Ok? La insulina es una hormona que favorece el almacenamiento. En este caso, la insulina favorece el almacenamiento del azúcar y también va a favorecer la síntesis de lípidos. Es un metabolismo que va a favorecer la síntesis y el almacenamiento. O sea que inhibe la lipasa sensitiva hormona también. O sea que en ese sentido, desde el punto de vista del adipocito, la insulina va a hacerte lo contrario a la norepinefrina. Cuando hay problemas con insulina en el caso del diabético, por eso que tú le mides el azúcar en sangre y está alta, ¿ok? Porque el azúcar no debería estar en la sangre. El azúcar debería estar incorporada hacia adentro de las células. Si el azúcar está libre en la sangre, quiere decir que en algo está fallando la insulina. ¿En qué está fallando? Bueno, ahí vienen los distintos tipos de diabetes con mecanismos fisiopatológicos de base que también son distintos. Existe otra hormona que es bien interesante, bien curiosa su aplicación, que es la leptina. La leptina esencialmente inhibe el hambre, ¿ok? Y también participa en la formación de nuevo tejido adiposo. Entonces, todas esas son ejemplos de hormonas que van a participar en el mecanismo del adipocito y sus triglicéridos. Por eso es que es importante el adipocito, en general, el tejido adiposo de todo tu cuerpo, como un órgano importante en la función hormonal. Todas estas cosas, un resumen nada más, hay muchas otras que van a participar conjunto a él para el tema de almacenaje o liberación de energía en colesterol y de ácidos grasos libres. Bueno, pero todo lipólisis, dime, te escucho. O sea que cuando una persona, por ejemplo, tiene depresión, ansiedad, es la leptina la que disminuye al disminuir la sangre en el cuerpo de la persona. No sé, la verdad es que nunca he leído depresión y leptina. No me atrevería a decir que es eso, ¿ok? Porque una persona con depresión tiene muchos factores de base que le hacen perder el apetito, por lo menos. Yo asumo que lo has escuchado, lo has leído, pero yo no lo he leído. Pero echarle la culpa a la leptina como tal, pues yo te diría que en algo tiene que ver, pero yo no me iría como tal strike con la leptina. Porque a propósito de eso, hay un ejemplo ahorita del ratón gordito, donde si tú, no tú, si hubiera un medicamento como la leptina que la gente pudiera tomar y les quitara el hambre, el que lo invente se va a hacer millonario. ¿Sí? Porque la leptina lo que hace es inhibir el hambre. Entonces, el que invente ese medicamento, el tipo se hace millonario porque tú vas a hacer que la gente deje de comer. Porque realmente la comedera es lo que nos tiene a nosotros con el problema de peso. Si tú le inhibes a la gente las ganas de comer, entonces te haces millonario. Pero realmente
sea, no se ha logrado eso, no se ha logrado aislar la leptina como una hormona, así como un medicamento que que le quite el hambre a la gente. Eso todavía no se logra. Ya si se asocia con temas estos de psiquiatría, etcétera, pues te la debo, lo puedo buscar más tarde, ¿no? Pero yo creo que la respuesta va a ser no. Ahorita lo apunto y cuando termine aquí lo veo si tiene algo que ver. Pero la verdad es que no sé psiquiatría, mira, yo sé psiquiatría, lo que yo di en séptimo semestre o octavo, no me acuerdo. De ahí no he vuelto a tocar más nunca nada de psiquiatría. No me gusta para nada esa rama. No es nada personal, pero cada quien a lo suyo. Así como el psiquiatra decir que no soporta la patología, cada quien a lo suyo, brother. Aquí te ratón gordito, hablando de la leptina, ¿no? Porque suena algo loable, suena una cuestión como, suena la medicina milagrosa que uno quiere. O sea, el problema es que la gente come mucho, entonces, ¿cómo lo resuelvo eso? Bueno, quitándoles el hambre. Porque obviamente todo aquí tiene que haber hecho dieta en algún momento de su vida. Y hacer dieta es una cuestión sufrida. O sea, la dieta jamás es algo agradable. O sea, pasar hambre es, hasta duele, es molesto, es cansón, provoca ansiedad, te sientes mal. O sea, hacer dieta es una cuestión sufrida. El que hace dieta sufra y tú no, aquí nadie me va a decir que yo estoy mintiendo. ¿Okay? La dieta es una cuestión que hace que uno sufra. Comer da placer, esta es la verdad. Comer da placer y por eso es que a veces la gente tiende a no medirse comiendo, porque la verdad es que tu cuerpo biológicamente te pide comida, perfectamente lógico. Entonces, peor que eso, la dieta lo que te hace es tener más craving, tener más deseo, una hambre más voraz, que quieres comer de más. Quiero toda la comida que te dije y ahora quiero postre yo, una copita de helado o un pedacito de flan. Y puedo repetir también. Entonces, ¿por qué? Porque el hábito aquí es comer en exceso. Entonces, la idea aquí sería, si el problema es comer, entonces la solución sería dejar de comer. Pero como te dije, dejar de comer es una cuestión que causa mucho sufrimiento, o sea, molesta, duele. Tiene un contexto, entre otras cosas, social muy importante, porque también nos podemos ir con que eso es sinónimo de crisis, ¿ok? El que no come está enfermo, está mal, tiene un problema. Yo te puedo decir, pero si yo tengo hambre, ¿ah? Pero bueno, este es el contexto social de la comida. ¿Okay? Eso es realmente pertenece a otra materia, ese tema de la comida y la cultura. Profesor, Bueno, dime. en esta clase también entraría el tema de la hormona de grelina. La grelina serotonina, no, eso es fisiología más que todo. O sea, eso de grelina, pues, para fines, bueno, sí, la parte de letra sí, pero yo no voy a hablar de eso. Eso la verdad es que yo no lo toco en curso, porque eso ya es mucha fisiología, mucho endocrino, y la verdad es que escapa de mi alcance. Yo sé que esa grelina que tú me la preguntaste hace tiempo, pues sí tiene que ver con esto, de alguna forma, con el estímulo del hambre. Porque tú en fisiología después vas a dar una clase que dice, pero bueno, ¿y por qué a mí me da hambre? ¿Por qué nos da hambre? ¿Por qué nos da hambre de ciertas cosas? ¿Okay? Entonces, eso tiene su estímulo o su explicación hormonal, donde participa la grelina que tú dices, la leptina, y muchas otras cosas, que repito, no me quiero meter en eso porque en verdad no es mi área. Perdón. Yo solamente les cito estos ejemplos que son de libros que me parecen, pues, lo suficientemente didácticos hasta este punto de su formación. Pero, de esto pudieras hablar con un especialista en esta área, Dios mío, todo el curso entero. Un solo curso entero que habla de nutrición y tema de endocrino. Pero la verdad es que eso, y bioquímica, eso me excede ahorita mismo a mí. Bueno, vamos a tratar el ratón gordito. ¿Okay? Que vea que parece como esas motitas que usan para ponerse polvo en las películas. El problema es que me da hambre y me da mucha hambre. Me das una hamburguesa y yo la como y quedo con hambre. Me tengo que comer por lo menos una hamburguesa y medio o dos, un jartón. Entonces, ¿cómo me quitas el hambre? Bueno, en su momento estudiaron estos ratoncitos que eran gorditos de fábrica. ¿Okay? Ahí estudiaron la leptina. ¿Okay? Vieron que la leptina en estos ratoncitos era anormal. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando le das leptina a el ratón gordito, a él se le quita el hambre en papel. No sé fue lo que me acuerdo que alguna vez leí.
a él se le quita el hambre excesiva esa, el hambre voraz. Deja de comer y entonces eventualmente se convierte en un ratón fit. ¿Okay? O sea que la leptina en papel le ayudó al ratón gordito a convertirse en un ratoncito fit. Entonces, en teoría, si va a dar una persona obesa, le doy leptina, le quita el hambre y con el tiempo esa persona debería de peso, así como funcionó en estos ratoncitos de aquí. Pero ¿qué ocurre? Como dice aquí en azul, aún no ha dado resultados para el tratamiento de la obesidad en seres humanos, lamentablemente. Así que te digo, ¿no? El que lo descubra puede que le vaya bien. Entonces, ¿qué ocurre? En los humanos es un poco distinto, ¿ok? En los humanos obesos hay leptina. Entonces, en verdad puede que la leptina en este caso no sea la solución. Puede ser que la leptina esté buena, pero puede ser que lo que esté defectuoso son los receptores o lo que esté defectuoso son la transducción de señales. O sea, que ves que el asunto pues agarra otro tipo de matiz. No solamente es la hormona, es el receptor o es la misma señal. Entonces, pues, ahí la cosa se pone un poquito más complicada. Pero bueno, ahí tú más o menos vas entendiendo los conceptos de esto. Por eso es que puedes saber que es un receptor, que es una señal de transducción. Todos esos conceptos que ya vimos, pues, son importantes hasta cierto punto, pues, manejarlos. Pero bueno, ya conoce entonces la leptina, una hormona que esencialmente quita el hambre, o inhibe el hambre. Bien. ¿Cómo se forma el tejido adiposo blanco? Bueno, dijimos que él viene del mesénquima embrionario, ¿ok? O sea que él viene de células madres mesenquimales. En un inicio, esas células madres mesenquimales, la tienes aquí, ¿no? Se va a diferenciar en un preadipocito, que morfológicamente es muy parecido a un fibroblasto y ya va a comenzar a tener gotitas de grasa en su citoplasma. Con el tiempo, este preadipocito se va a diferenciar entonces en un adipocito beige, como está aquí, el color beige, que es como un color cremita, medio chocolate. Ese es intermedio entre el adipocito blanco y el adipocito pardo. ¿Okay? Eventualmente él se diferencia en esos dos. Lección hasta este punto, que la grasa o el adipocito viene del tejido mesenquimal. Se desarrolla bastante rápido. Cuando los bebés nacen, tienen bien su grasita subcutánea, la tienen bien desarrollada. ¿Okay? Eso tú lo sabes bien. Entonces, los bebés tienen su grasita bien distribuida al momento de el nacimiento. Bien, esto ya lo he mencionado, pero ¿por qué no? Vamos a repetirlo porque no está de más. La acumulación de grasa viene porque comes más de lo que quemas. O sea, tu ingesta es excesiva y tu gasto de energía es bajo. Eso es propio de la persona con un estilo de vida sedentario. Así como yo, pues yo en vez de estar mismo corriendo en el parque, yo estoy aquí sentado hablando. Eso es sedentario. ¿Okay? Pero bueno, ¿qué voy a hacer yo? Esto es un trabajo que ustedes requieren y que yo también me beneficio. Créeme que yo no gano nada de estar corriendo ahorita en el parque. No gano nada de eso. No me es rentable. Pero sí gano de estar haciendo esta función de ahorita. Así mismo ocurre en general con los adultos modernos. El trabajo es muy demandante y por lo general suele ser un trabajo de tipo sedentario. ¿Okay? Eso no tiene mayor ciencia. Lamentablemente es así porque es así. Ahora que hacer ejercicio es una cuestión chuleta, es bien difícil. Eso digo la verdad. Ir a un gimnasio o ir a correr o es una cuestión que requiere mucho tiempo, mucha disciplina y mucha organización. Alguna vez yo hice, pero ahora que trabajo en el hospital, que les doy clase a ustedes, les doy clase a las latinas, a los que vengan, o sea, el estilo de vida moderno, la verdad es que no me permite a mí organizarme para hacer ejercicios de forma rutinaria. O sea, está difícil, no me lo permite. Eso es parte del estilo de vida moderno, ¿ok? Con esto que ustedes vas a ver que no es tan fácil. Quizá ahora tenés más tiempo libre por el tema de las clases virtuales, pero sacar tiempo para hacer ejercicio, pues no es fácil. Por eso es que yo no critico eso como tal. Mira, yo no digo hacer ejercicio como si tú fueras a prepararte para una triatlón o si tú fueras un atleta olímpico, pero sí es tratar de ser lo menos sedentario posible. Mira, por ejemplo, yo he visto gente en los hospitales que cogen el elevador para subir un piso o para bajar un piso.
Eso es lo que no se quiere y lo que no se debe. O sea, usa las escaleras. O sea, no te cuesta nada. Deja el carro un poquito lejos y camina hacia donde sea que vas. No tienes por qué parquearte enfrente del local hacia el que tú vas. O sea, estas son malas costumbres propias de la sociedad. Con caminar un poquito y subir escaleras y bajar escaleras, ya ahí haces algo. Con eso gastas energía y eso te mantiene un balance adecuado entre ingesta y la quema de calorías, dependiendo, ¿no? Esas son las cosas que yo apoyo. Pero ya te digo, yo he visto gente cogiendo elevador para subir un piso. La gente también abusa a veces. En los adultos, el adipocito se pone grandotote, almacena un montón de grasa. O sea, que es una célula que va a aumentar de tamaño. Eso se llama hipertrofia. En este caso, hipertrofia del adipocito. Aquí está, hypertrophic adipocyte. Es que está grandotote. Ese adipocito es el que se asocia con la resistencia a la insulina. Mientras que en los niños, la obesidad va a tener otro tipo de etiología. Eso usted lo verá con más calma cuando estudie pediatría. Porque los niños no deberían ser gorditos de naturaleza. ¿Okay? Cuando un niño es muy gordito, algo está, hay una explicación. ¿Okay? No es como los adultos que por estilo de vida es lógico que sean un poco más pasado de peso, pero un niño que un niño sea pasado de peso, pues algo está ocurriendo, algo hormonal o algo de fondo está ocurriendo. En los niños la obesidad es porque hay mucho adipocito, hay demasiado, ¿okay? Hay aumento en el número de adipocitos, se llama una hiperplasia en este caso. Puede ser que porque las células mesenquimales se están diferenciando con mucha velocidad hacia adipocitos y eso está haciendo que la cantidad de adipocitos aumente de forma anormal. Entonces es cierto, cuando tú eres un niño muy gordito, que no tiene nada que ver con la dieta, algo más está ocurriendo de fondo, ¿ok? Eso pues, para eso está el endocrino pediatra, nutrición, etcétera. Eso tiene su razón de ser. Entonces, en un adulto, cuando tú haces dieta y bajas de peso, no es que el adipocito se eliminó, no, el adipocito quemó su grasita, usó su grasa más que quemó, que esta palabra quemó como una muletilla. Él utilizó su despensa de grasa, por así decirlo. El tipo, este que está aquí, el adipocito que está aquí, él lo que hizo fue que él utilizó su storage, es lo que quiero decir, ¿no? Almacén, su almacén de grasa, él lo utilizó. Pero no es que él murió o que disminuyó su número, no. Disminuye su volumen, su cantidad de grasa, porque tú la estás obligando a utilizar su triglicérido como forma de energía, en este caso forma de ácido graso y de glicerol. Pero para que sepas que la grasa no se destruye, ¿okay? La grasa solamente baja de volumen. Los números siguen igual. Y el ciclo se va a repetir dependiendo de tus hábitos respectivos en la dieta. Bien. Como te dije, ¿no? El tejido adiposo tiene un papel neurohormonal importante. En este sentido, el tejido adiposo también va a secretar citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Las citoquinas son mediadores de inflamación que atraen leucocitos. ¿Ok? En este caso, cuando atraen leucocitos, son citoquinas proinflamatorias. De ahí viene la tendencia moderna a reclasificar la obesidad como un estadio o un estado de inflamación crónica leve y persistente. ¿Okay? Es otra propuesta importante, otra desventaja de la obesidad. O sea, se ha planteado en tiempos modernos que la obesidad le provoca a la persona que la padece un estado de base inflamatorio persistente. O sea, no se quita. ¿Y por qué? Porque el tejido adiposo ese secreta mucha citoquina. Y esa citoquina atrae mucho leucocito y eso, sin querer queriendo, provoca mucha inflamación, mucho estrés oxidativo, mucha resistencia a la insulina, como dice aquí, y eso es lo que es la base de que la persona gordita, obesa, sufra de mayores enfermedades que una persona con un peso adecuado, o sea, no obeso. O sea, ese estado de inflamación crónica leve pero persistente es lo que hace que el obeso con el tiempo te haga resistencia a la insulina con diabetes, te haga mucho daño que genere hipertensión, riesgo cardiovascular, y ¿por qué no? Parte de esa obesidad se asocia también al desarrollo de ciertos cánceres,
¿ok? Tú vas a ver después que las personas obesas, sobre todo en este caso las mujeres, hay cánceres que están asociados con el exceso de estrógenos. Entonces, este exceso de estrógenos se ve sobre todo en las mujeres obesas. ¿Okay? Por eso es que esta es otra razón más para tenerle cuidado al tema este del peso. Eso lo podemos hablar después en su respectiva clase. Bien. Esta que ves aquí a la derecha es la grasa parda. Ves que es como el tejido adiposo blanco, pero tiene muchas rayitas rojitas en su citoplasma. Estas rayitas rojitas, pues esos septos rojitos, van a representar a la gran cantidad de mitocondrias que van a tener esos adipocitos pardos. Lógicamente, en este momento se ven entre rosado y blanco, pero si vemos más arriba, se van a ver chocolatitos, van a ver pardos, como bien lo dice la diapositiva. La grasa parda la vemos en los recién nacidos, que van a tener grasita parda en la espaldita, en el cuello y en los hombros. Recuerda que la grasa parda tiene mucha mitocondria, produce mucho calor. Por eso es que es esperado que los recién nacidos tengan su reserva de grasita parda, que le va a funcionar como un abriguito para que ellos eviten perder frío y poco a poco cuando van creciendo, la grasa parda se va perdiendo. De hecho, tú un adulto nunca debes encontrar, o no es que nunca, no deberías encontrar grasa parda. Según el libro, en un adulto tú puedes encontrar grasa parda cerca de los riñones, cerca de la aorta, en el mediastino, pero personalmente yo nunca la he visto. Yo nunca he visto grasa parda así en un adulto. Eso es bien raro, ¿ok? Eso es bien, bien extraño. Hay un tumor que es de grasa parda, se llama un hibernoma, como de hibernar, hibernoma. Nunca lo he visto, pero como estaba leyendo ese tema, me salió el caso del hibernoma famoso. Ahí es que me acuerdo de eso. Pero ya la verdad es que yo viendo lo que he visto hasta ahora, jamás he visto grasa parda en un adulto. Es bien raro. Como te digo, la grasa parda se debe también a que estas mitocondrias tienen mucho pigmento citocromo. Este pigmento citocromo tú lo conoces más cuando hables del citocromo en la parte de farma. Y también porque es un tejido con muchos capilares, es muy vascularizado. Eso es lo que le da su color, entre comillas, pardo. Y también se llama multilocular. ¿Lo ves? Porque tiene como muchas, como tabicados citoplasma. Por eso es que la otra es unilocular, la blanca, y esta parda también le llaman multilocular. No tienen ningún tipo de aplicación práctica, son solamente términos para diferenciar uno del otro. Bien, si lo vieras así con una ultraestructura, con un ojo biónico, la grasa parda, que ella está llena de un montón de mitocondrias. La grasa parda está llena de mitocondrias. Esas mitocondrias producen energía, producen calor para calentar la sangre. Lógicamente, para calentar la sangre de un recién nacido. Por ejemplo, tú eres un adulto. Si te da frío, ¿qué tú haces? Te pones ropa, te pones un abrigo, te arropas. Pero un recién nacido no puede hacer eso. Por eso es que él sí va a requerir su grasita parda. ¿Ok? Entonces, como él por peso menos triglicéridos que la grasa blanca, entonces el núcleo debe ser más fácil de identificar, es más grande y es más central. ¿Ok? Entonces esta grasa parda va a producir mucho calor gracias a todo este montón de mitocondrias. ¿Ok? Esquemáticamente, esta es la grasa parda que pone el libro. Ves que aquí tienes en comparación con la grasa blanca y ves que la grasa parda siempre va a estar acompañada de muchos vasos sanguíneos. Este BV es un blood vessel, es un vaso sanguíneo que está ahí. Y lógicamente, ¿no? Toda esa energía que produce va a ser para calentar la sangre, en este caso de los bebés. Del adulto no es necesario, te dije. Bien. La grasa parda es para producir calor. Entonces, este oso que hiberna durante todo el invierno, él no va a comer durante ese tiempo. No se va a mover tampoco. Entonces, ¿cómo hace ese oso para no morirse? Lo primero es que antes de hibernar engorda mucho, cosa de que su tejido adiposo sirva para producir energía mientras que él no come. Y lo segundo es que él necesita la grasa parda para poder entonces producir calor. ¿Ok? Por eso es que nosotros, los adultos, no tenemos grasa parda, porque nosotros tampoco hibernamos. Eso es propio de animales que hibernan. Por eso es que el tumor de grasa parda también le llaman hibernoma, con H y con B larga. Entonces, especialmente esta grasa parda produce mucho calor.
y también consume bastante oxígeno. Gracias a ese montón de mitocondrias y a esa termogenina que lo que hace es favorecer más estos mecanismos de producción de ATP y de energía. La termogenina permite libremente el paso de hidrogenión de manera que esto va a disipar mayor cantidad de energía para poder formar o producir mayor cantidad de calor. Creo que esa es la última. Voy a meter el cartílago, pero mucho material para ustedes, después se me enreda. Vamos a hablar así por ahora. ¿Tienen preguntas o comentarios? Preguntas, dudas, comentarios, curiosidades. Profe, yo tengo una consulta, pero es para el quiz del viernes. Solamente es tejido conectivo. Bueno, si te parece poco, vamos a meterle también la grasa. Tú nada me dices. No, 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 o sea, a lo que me refiero. Yo complazco, yo a lo que pida el público. Para mí está bastante tema, pero si tú crees que es muy poco, además, va la grasa, Nayeris. Gracias. No, no, yo lo decía porque quería confirmar si era ese, no. Sí, es ese, ¿no? El tejido conectivo, dos clases. Estas dos son las que van. La parte 1 y la parte 2. Profe, una pregunta. Dime. En los adipocitos también se encuentra peroxisomas. Peroxisomas. No sé responder si sí o si no. El peroxisoma se encuentra en células que eliminan desechos tóxicos, desechos que son potencialmente tóxicos para células. El peroxisoma lo que hace es esa beta oxidación de ácidos grasos. Yo diría que no así pensándolo, pero vamos a estudiar. La verdad es que nunca me ha preguntado esa pregunta. Está bien, va a tocar leer, ¿no? Pero voto que no. Vamos a ver si me equivoco, estoy en lo correcto. Lo voy a buscar y le contesto al grupo. Profe, también se escucha sobre la grasa, sobre que hay grasa buena y grasa mala, o sea, el LDL y el LDH, pero ¿en qué constituye que sea mala? Vamos a buscarlo, que yo tengo una diapositiva sobre eso por acá. HDL y LDL. LDH es otra cosa. LDH es la lactatoestrogenasa y HDL es High Density Lipoprotein. Vamos a buscar eso para que les quede claro a ustedes, así en palabras cortas. Se llama cardiovascular, ¿será? Yo creo que era cardiovascular. Espera que abra. Estoy casi seguro que sí. Sí, pero esta es la versión mía. Ya la encontré, pero vamos a buscar la versión nueva que está un poquito más mejor explicado. Este que puede ser. Macerar anterior, con enredarme. Bien, ya la encontré. Ok. Tiene dos personas. Hacen un estudio. Tiene dos adultos, dos grupos de adultos. Todos tienen 50 años. Y todos comen lo mismo. Todos les da una dieta clásica panameña dieta panameña, que te va a incluir entre bastante carbohidratos, bastante grasa. ¿Okay? Carne frita o puerco frito, tajada frita, todo frito, rica en grasa. ¿Por qué en esos grupos va a haber gente que te haga riesgo cardiovascular y otros que no te hacen riesgo cardiovascular?
¿Cuál es el problema con las grasas y el riesgo cardiovascular? Bien, el problema es dónde se deposita el exceso de grasa. En ciertas personas, la grasa se va a ir a depositar, vamos a hacer una foto, aquí. En ciertas personas, la grasa se va a ir a depositar con el tiempo en las arterias coronarias. Luego, la verdad es que esta me está haciendo como la subclavia. Locura. Una mejor. Ok, aquí está mejor. Producto de la dieta, la grasa se va a ir a depositar en las arterias coronarias. Pero bueno, no solamente de la dieta, porque entonces, ¿por qué tienes personas que hacen dieta, hacen ejercicio y también se infartan? Es una pregunta que te puedes hacer interesante, pero ya conociste en la clase de hoy que tu cuerpo también produce grasa, o sea, tu hígado también produce grasa y tus adipocitos también sintetizan grasa. Entonces ahí tienes tres elementos que tu cuerpo utiliza para obtener grasa. Uno lo puedes evitar, o lo puedes manejar, o lo puedes controlar, que es la dieta, pero los otros dos no lo vas a poder controlar. Vamos a hablar ahorita de esa idea que está acá. Bien, esa grasa con el tiempo se va a ir depositando en las paredes de tus arterias. Sobre todo eso va a ser sensible en las arterias coronarias, donde llega el punto que esta placa crece tanto, esta placa de ateroma, no era de ella porque pues esto es una clase entera, la placa crece, y obviamente en el punto que esa placa crece, el flujo sanguíneo no va a ser un flujo como en una arteria limpia, ¿ok? El flujo sanguíneo en esta placa, en esta vaso parcialmente obstruido, va a ser un flujo turbulento. Es como cuando te vas al río y comienzas a hacer una represita. Entonces tú pones piedritas, y te pones y cada vez que va acercando al río, la corriente se va haciendo más fuerte, ¿okay? El flujo se hace más fuerte hasta que finalmente lo sellas todo. O sea, imagínate tú una arteria que la sangre va ¡pum!, bombeando con todo y tú la comienzas a achicar la luz. En este punto, el flujo va a ser turbulento. Yo siempre le pongo el ejemplo que tú lo ves en películas que están operando y de repente ¡pum!, sale un chorrito. Eso no es mentira. La sangre en las arterias corre a buco velocidad. O sea, si tú seccionas una arteria, literalmente la sangre va a chorrear. Eso tú lo vas a ver, por ejemplo, cuando hagas una gasometría arterial. Si tú no le haces presión a ese vaso, al paciente se le va a formar un bolonchón donde tú funcionaste. ¿Por qué? Porque la sangre corre a mucha velocidad y comienza entonces a acumularse. Eso es para que tú más o menos la potencia con la que la sangre corre dentro de las arterias. Con las venas es otra historia totalmente distinta. Bueno, ¿qué ocurre? Eventualmente esta presión alterada por el flujo sanguíneo turbulento puede pegarle tanto a esa placa de ateroma que la placa de ateroma sangre. Y cuando las cosas sangran, las plaquetas se comienzan a agregar. Entonces, cuando las plaquetas se agregan, entonces, ¡puf!, fluye la totalidad de la arteria coronaria del paciente, trácata. Allí es que se infarta el paciente. Realmente no fue la placa de ateroma per se la que hizo el grón ahí. El problema fue que la placa se ulceró, sangró, se erosionó y ahí se comenzaron a agregar un montón de plaquetas. Y eso es lo que hizo que la luz esta que está obstruida un 60%. Eso fue lo que la ruptura esta con el tapón de plaquetas fue lo que hizo que la obstrucción llegara de 60 a 100%. Ese 100% es el que significa para el paciente un infarto. O sea, va a haber daño por isquemia al músculo cardíaco. Otro comercial, ya que estoy hablando de esto. De ahí nace el famoso éxito de la cardioaspirina. ¿Okay? La cardioaspirina es aspirina, realmente ese es el nombre comercial, puede hacerle publicidad ya todos los días. La aspirina a dosis infantiles, que va de 80 a 100, es un
antiagregante plaquetario, ¿okay? Inhibe el tromboxano A2 en la cascada del ácido araquidónico. O sea que si el paciente se le erosiona o si le sangra la placa de ateroma, las plaquetas no se van a agregar y entonces el infarto que él tenga no va a ser súbito. O sea, el tipo va a tener chance de ir a un cuarto de urgencia con un dolor que no va a ser un dolor de isquemia como tal. Obviamente molesta, pero te da chance porque no se agregan las plaquetas, no obstruyen la totalidad del vaso. Te da tiempo. Realmente eso es lo que hace la cardioaspirina. Evita que la ulceración de la placa de ateroma termine inevitablemente en un tapón plaquetario que va a terminar de obstruir la totalidad de la luz del vaso. O sea, no es que la cardioaspirina inhibe la placa de ateroma o evita que se forme, no. La cardioaspirina es un antiagregante plaquetario. En eso bien clarito. Otra pregunta, otro comentario. La antiagregación y la anticoagulación son términos completamente distintos. No lo mismo antiagregante que anticoagulante. Bueno, la verdad es que la placa de ateroma probablemente yo tenga ya. Eso es una cuestión que tú lo que puedes hacer es evitar que se forme con tanta velocidad. Pero de que se forma, se forma. En unas personas se forma más rápido, en otras más lento. Entonces, ahí regresamos al experimento. ¿Por qué al paciente A sí tiene aterosclerosis más súbita que el paciente B? Si ambos pacientes están comiendo lo mismo. Entonces, ahí viene el famoso colesterol bueno y el famoso colesterol malo. ¿Qué ocurre? El colesterol bueno, que es el HDL, agarra el colesterol en exceso de la dieta, se lo lleva al hígado y en el hígado eventualmente va a ser excretado con el resto de la bilis. ¿Okay? El colesterol bueno lo que agarra es ese exceso de colesterol. Lo que pasa es que esa HDL y LDL son transportadores. Esa HDL va a agarrar ese exceso de colesterol de la dieta y lo va a eliminar de tu cuerpo. Por eso es que se considera que él es bueno. Mientras que el LDL va a hacer lo contrario. Lo que va a hacer el LDL es agarrar y comenzar a depositar el colesterol en los tejidos de tu cuerpo. Entonces, bolitas amarillas en los ojos, en el área periorbitaria de los ojos, alrededor de los ojos, en el área periorbitaria. Como unas bolitas de carne, pero bien amarillito, un amarillito bien característico. Se llaman xantomas o xantelasmas. Esos son puro colesterol. También se le forman en los codos, esas bolitas amarillas. Eso es clásico de un paciente con riesgo cardiovascular bien alto. Porque así como esta bolita aquí en el área de los periorbitaria, también deposita exceso de colesterol diligentemente en las paredes de las arterias. ¿Okay? Entonces, lo que podemos decir entre paciente A y paciente B, la diferencia es cómo ese paciente está manejando el colesterol. El paciente que le va bien es un paciente que elimina el exceso de colesterol, mientras que el paciente que le va mal es un paciente que va a acumular colesterol. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se regulan estas dos variables? También con la dieta. Una dieta adecuada, antes de recurrir a medicamentos, aumenta el HDL y debe disminuir el LDL. Luego de eso está el conocimiento farmacológico. Por ejemplo, el paciente hizo dieta y la hace bien y no funcionó. Quiere decir que el problema no es la dieta. El problema probablemente ¿cuál es? Que el hígado de él sintetiza mucha grasa. Entonces tenemos medicamentos que inhiben pasos de esa síntesis de grasa en el hígado. Son las famosas estatinas. Tú conocerás como la famosa simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, et al. La más famosa es la simvastatina. Ellos lo que hacen es inhibir la hidroximetilglutaryl coenzima A, la HMG-CoA. ¿Okay? Inhiben esa enzima y así se disminuye la síntesis hepática de grasas y también colesterol.
Y de ahí hay otra cantidad de medicamentos que inhiben esta síntesis de grasa a nivel del cuerpo. Claro, nada de eso es inocuo. Todo eso va a tener un efecto secundario, un efecto adverso, obviamente no deseado, pero tú sopesas. Más importante es preservar o disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, por eso es que grasa, colesterol bueno, colesterol malo. El colesterol bueno favorece que se elimine ese colesterol del cuerpo, mientras que el colesterol malo lo que hace es depositar ese colesterol en las regiones de tu cuerpo, donde es sensitivo sobre todo en las arterias en general, porque todas las arterias tienen colesterol, incluida la aorta, pero es más sensitivo a nivel de las coronarias. Entonces, el bueno es el HDL, bueno entre comillas, ya que es, y malo es el LDL, ¿okay? Esto por un tema de depósito de colesterol y de eliminación también. ¿Qué más? Profe, consulta. ¿El lipoma tiene que ver con el tejido adiposo? El lipoma. Ujú. El lipoma es un tumor benigno constituido de puro tejido adiposo. Ok. ¿Y cómo, o sea, cómo sería, por ejemplo, la aplicación clínica para ese caso? ¿Falla Bueno, alguna membrana o...? ok, no falla una membrana. ¿Okay? El paciente va a tener, mira, no el lipoma, cualquier tumor. ¿Okay? Los tumores tienen su respectiva histogénesis. Tienes algún tipo de regulación de algo del ciclo celular y de los factores de crecimiento que hacen que una línea X de célula prolifere de una forma anormal. En este caso, la vía de proliferación del adipocito está descontrolada y se sintetizan muchos adipocitos que con el tiempo te van a hacer un tumorcito. Pero un tumorcito constituido de puro adipocito, ¿sí? Un tumor localizado, no maligniza, y cuando tú lo cortas totalmente, o sea, cuando lo operas, ya se resolvió. Pero ¿qué ocurre? Hubieron mucha proliferación de adipocitos. Puede recurrir, etcétera, pero con los lipomas el riesgo de malignidad es muy bajo. Por no decirte nulo, porque pues aquí nada es nulo, pero es muy bajo. Si dijiste que es un tumor que se va a malignizar, pues eso es muy poco probable. Pero realmente es eso, es un tumorcito que donde proliferó mucho un adipocito hasta que generó una masita que era visible y bueno, pero es benigno, es perfectamente benigno y son puros adipocitos benignos. O sea, no hay riesgo de malignidad ahí. Profe, una preguntita con respecto a lo de la simvastatina. O sea, si Sí. yo no hago ejercicio, no hago dieta y tomo simvastatina, igual perdería peso. Es que, mira, eso es lo que no queremos nosotros. El médico no quiere que el paciente crea que hay medicinas milagrosas. ¿Qué ocurre? Las enfermedades modernas que nos aquejan a nosotros son enfermedades multifactoriales. Tú tuvieras que ponerte a pensar, por ejemplo, el paciente diabético. ¿Por qué es diabético este paciente? Porque él tiene una predisposición genética que se vio gatillada por mecanismos o factores ambientales. O sea, multifactorial. O sea, hay factores ambientales y factores genéticos. La única forma de controlar esa enfermedad es controlando ambas variables. ¿Ok? El factor ambiental para el diabético es el peso y la dieta, el ejercicio. Mientras que el factor genético es el mal manejo de la insulina y del azúcar. ¿Ok? Con los medicamentos, tú más o menos controlas esto. Tú haces que el paciente aproveche mejor su insulina y aproveche mejor el exceso de azúcar. Controlas esto. Pero si no controlas esto, es por el gusto. Al revés, que no ocurre. Si controlas el estilo de vida, pero tienes que usar medicamentos y no los usas, tampoco es malo. O sea, tienes que pegarle a las dos cosas. O sea, tienes que pegarle tanto el estilo de vida como a la parte biológica y farmacológica. Entonces yo te puedo decir, sí, tomas simvastatina y te ahorras todo el ejercicio. En papel parece que funcionaría, pero en la práctica no. ¿Ok? En la práctica, si tú quieres controlar tu colesterol, la simvastatina ayuda, pero no te va a hacer todo el trabajo.
también es importante la dieta, el ejercicio o el no sedentarismo. O sea, estas variables se controlan con los dos elementos, tanto el elemento ambiental, el estilo de vida, como el elemento farmacológico. En ese sentido, repito, no hay medicinas milagrosas. Igual el paciente hipertenso, un paciente hipertenso, ponte que está 200 libras por encima de su peso y al tipo tú le das 3 antihipertensivos. Hasta que el tipo no baje de peso, la presión arterial no se le va a controlar. ¿Okay? Solamente con medicamentos no es suficiente. O sea, tú imaginas que si hubiera medicamento milagroso, aquí pues no hubiera gente enferma. ¿Y qué ocurre? En este contexto también, los medicamentos tienen efectos adversos. Es decir, no hay indicación real. Cuando te sometes a ese medicamento, porque quieres un beneficio. En este caso, tú quieres beneficiarte de la disminución de colesterol, pero también vas a potencialmente padecer los efectos adversos. ¿Okay? Eso es importante conocerlo. También te vas a hacer acreedora a los efectos adversos de ese medicamento porque probablemente lo estés tomando sin indicación. O sea, no estás sopesando absolutamente nada. Entonces, no, eso siempre es una recomendación completamente irresponsable de ser una persona que vas a tomar un medicamento para bajar de peso y ya. O sea, sí, bajar de peso, pero también con dieta, con ejercicio, todo lo que he repetido yo a lo largo de la clase. O sea, no hay medicamentos milagrosos y es un error tratar de venderle eso a un paciente, porque eso es mentira, eso es un cierre, ¿ok? De hecho, eso es lo que hacen los chamanes, que te venden hierba y cosas, y lo que hacen es fregar más al paciente, y entonces llega desguañingado ante el médico, y el médico es el que tiene que resolver. Y tú jamás has visto un chamán de eso demandado por nada. Nadie se mete con ellos, la gente los respeta. Pero el médico mete la pata, y ay, papá. Grabado, filmado, negligente, qué poca vocación, no sirve, te mandan a la trinchera. Pero nunca yo he visto a un chamán de eso, un curandero, demandado, ni acusado, ni nada. Jamás yo he visto eso. Y eso hay anécdotas, ¿ah? Con respecto a la medicina esa naturista, peligrosa esa medicina naturista, cualquier cantidad de anécdotas. Porque me da risa, porque medicina naturista, todo al final del día viene de la naturaleza. ¿Okay? La gente le gusta decir que porque son hierbas es mejor. Bueno, las pastillitas, las tabletitas, yo las puedo dosificar, pero las hierbas las puedo dosificar. Yo creo que no. Por eso es que la gente te entra con un montón de sobredosis de hierba, porque la hierba no se puede dosificar. Bajo la consigna que porque es natural, es buena. Eso es cosa de chamanes, eso es cosa de gente de farsantes, ¿okay? Es cosa de gente anticiencia. Entonces usted no debe caer en eso. Hay gente que le gusta creer que porque son hierbas, son milagrosas, y en verdad son hierbas que producen más daño que la medicina moderna que la gente quiere decir que es mala, porque es artificial. No le crean a esa gente, tengan cuidado con eso. Entonces, no, lamentablemente no hay medicinas milagrosas, no hay medicina que haga efecto si no hay de por medio una modificación en el estilo de vida. Lamentablemente no. Y también, con cada medicamento, repito por segunda, tercera o cuarta vez, viene el correspondiente efecto adverso. Eso es cañón. Todavía no estamos en ese nivel. ¿Qué más? Profe, ¿y podía como mencionar esos efectos adversos del uso prolongado de la simvastatina, por ejemplo? La vida. Me pregunta cosas porque digo, yo no trato pacientes, no hay medicamentos, pero adivina que me acuerdo, ¿ok? Y el efecto adverso de la estatina es la rhabdomiólisis. Búscalo para que tú veas. Se llama rhabdomiólisis. Ese es un efecto adverso clásico de las estatinas. O sea, eso es esperar. Te lo voy a copiar en el chat para que lo busques. Yo nunca lo he visto, pero está descrito en la literatura. Rhabdomiólisis. Ya te enseñé que es rhabdo, que enseñé que es mío, ahora busca que es lis. Es un efecto clásico del paciente que toma de forma crónica estatina. Bueno, no son inocuos. Sí, es más importante bajar el colesterol, pero te haces acreedor o te pones en riesgo de sufrir esa rhabdomiólisis. Puede pasar. Ahora, ¿cuál es el alcance de ella? Repito, en la práctica no lo sé, pero sí tiene su efecto adverso. Profe, una pregunta. Con Sí. respecto a la hipertensión, usted dice que, bueno, el hombre antiguo y el de ahora también es un proceso fisiológicamente normal, pero
¿cuál es la causa principal de que pasa una patología? Puedes plantear la pregunta de nuevo que me perdí. ¿Cuál es la causa principal de la hipertensión? Pues, Ok, la causa principal de la hipertensión, yo tengo una diapositiva, yo creo que es la misma que tengo abierta, para que te parezca gracioso esto. Mira, te lo adelanto de ya. Aquí lo dicen grande. La mayoría de los casos de hipertensión no tienen causa identificable. Está salado. ¿Verdad? Tu cuerpo tiene una predisposición genética a hacer mayor vasoconstricción que otro paciente. O sea, eso es lo que pasa. Si nosotros supiéramos cuál es la causa de la hipertensión, hoy en día no hubiera paciente hipertenso. Probablemente, mira, probablemente yo ahorita mismo me tomo la presión y yo la tengo bien. Muy probablemente. Mi presión está dentro de los parámetros normales. Pero de aquí a un año yo subo 100 libras por encima de mi peso, o sea, va a estar evidentemente obeso, toma la presión y probablemente esté yo hipertenso. Probablemente todos tenemos, por un tema de población, donde es pues, endémico, todos tenemos cierta predisposición genética a eventualmente aumentar o tener un mayor tono vascular. Pero esos genes que aumentan el tono vascular solamente van a ser expresados cuando tú expones al paciente a un factor ambiental que los gatille. En mi caso, en el ejemplo que te puse, el factor ambiental fue subir de peso. Por alguna razón, la obesidad desencadenará señales que estimulen el desenmascaramiento de esos genes hipertensores. O lo puedo sumar con otras cosas, que yo fumo, que yo tomo mucho alcohol, que llevo una vida estresada, que yo no hago ejercicio. O sea, todos son factores ambientales que lo que van a hacer es desenmascarar mi hipertensión de base. Porque lo contrario también ocurre. Bueno, estoy hipertenso, chuzo, estoy hasta la guacha. Ok, conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a bajar de peso, voy a dejar de fumar, voy a bajar el alcohol, le voy a bajar el estrés, y de un año yo, quedo fit. Y me tomo la presión y la presión vuelve a estar normal. Entonces, en este caso, la causa es genes que predisponen a eso, y esos genes, en verdad, pues, eso no es curable en ese sentido. Tú lo que puedes hacer es evitar que se desencadene ese exceso de presión arterial. Desde el punto de vista etiológico y de patogénesis, esa es la explicación más loable para esto. Este es un 95% de la causa de hipertensión. Hay otro 5% que tiene que ver, por ejemplo, con estos tumores endocrinos. Por ejemplo, cuando hablaba aquí hay tumores de la médula adrenal que producen mucha adrenalina. Esos pacientes se van a hacer hipertensión peligrosamente alta, porque son tumores productores de catecolaminas. Hay otros pacientes que hacen mucha producción de aldosterona, o son tumores endocrinos que cuando se operan, esa es una causa identificable de hipertensión. También los pacientes con hipertensión, con aumento de la presión renal, también es una causa de hipertensión, pero eso es menos del 5% de los casos. Todo lo que es hipertensión, todo lo que es diabetes, todas son por lo general enfermedades con una base genética que se desenmascara por un tema de factores ambientales. Probablemente si tú eliminas el factor ambiental, la persona puede, en teoría, volver a ser sana. Por eso se llaman factores ambientales. Pregúntame tú a mí ahora, ¿qué será? Nuestra dieta, nuestra agua que tomamos, el aire que está contaminado. Bueno, hay una teoría de la conspiración, que de repente es porque el agua que tomamos tiene flúor, o porque la comida tiene algún tipo de veneno, o porque en el ambiente hay un tóxico que hace que nosotros seamos enfermos. Yo no sé, bro. La cosa es que existe y eso le da de comer a los médicos. Pero por lo general son enfermedades sin una causa identificable. Se heredan. ¿Okay? Tu padre es hipertenso, probablemente tú lo seas también. Y así te vas. Pero es manejable, así que no es tan grave. El problema es que no le den manejo. ¿Qué más?
Nada. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces para que puedan seguir con sus actividades y entonces nosotros nos veríamos el viernes. ¿Okay? El viernes para nuestro quiz sobre el tejido conectivo y la clase de el cartílago. ¿Ok? Good. Chao, cuídense y que estén bien. Hasta luego.